otro les venía un nombre debajo de. Sujetadores. Un sujetador. Un sujetador es una red compuesta de un diodo coma, un resistor, un diodo, coma, un resistor y un capacitor. Quiero ver que se siente ser el pato una vez. Un capacitor que desplaza una forma de onda una forma de onda a un nivel de CD diferente sin cambiar la apariencia de la señal aplicada. Ok, vamos a ver entonces. Nuestro circuito sujetador tiene esta forma. Tenemos un capacitor de esta manera y luego un arreglo de un diodo en paralelo con una resistencia, ¿sí? Sobre este lado analizamos la salida, capacitor, resistencia, más menos, más. Quiero ver que estoy viendo un poquito de libro también. Ustedes conocen, dices que de la escuela, ¿no? ¿Y también con él? No. ¿Con quién era que también se conocía en el mismo grupo? Era el otro. Con el Didi. ¿El Didi también fue con ustedes? No. ¿Conmigo? ¿Contigo? Yo era de conta. Conocí a Chávez y a Osvaldo. ¿Sí lo tengo? Sí, era. ¿Quién era? Osvaldo. Harvey. Cierto. ¿Qué? ¿Qué quiso decir, Romero? Reprobado. Todocito. ¿Qué dijo? Esos son capaces. Así. Yo tampoco. Ok. Dale, ¿listo? Ok, vamos a ver. Para visualizar cómo funciona este circuito de entrada, lo que vamos a hacer es considerar una señal cuadrada, ¿sale? Y a partir de esta señal cuadrada, ver cuál es el efecto que tiene nuestro circuito sujetador, ¿ok? De acuerdo a la definición, lo que nos dice es que la señal que nosotros tengamos les va a dar, lo va a mover, lo va a desplazar hacia arriba o hacia abajo, ¿sale? No te va a modificar como tal la forma.
simplemente le va a dar un valor de DC. Ajá. La va a subir o la va a bajar. En comparación con el recortador, no, o sea, elimina una parte y solamente te presenta una cierta parte de tu circuito. Usted te lo va a desplazar. Entonces, para comenzar nuestro análisis, vamos a tomar primero lo que es nuestra señal cuadrada. T, B, I. Listo. Bueno, que quede un objeto. Ahí está, ¿no? Pues aquí tengo T sobre 2 en ese punto, un voltaje positivo B y un voltaje negativo B hasta acá. Ahí está. ¿Sí? Al igual que en el ejemplo que hicimos hace un ratito, esta señal de aquí arriba es equivalente a que yo le coloque un nivel de voltaje, una fuente de voltaje de este valor. Y en este caso, acá, en este semisegmento, sería equivalente a que yo meta una fuente de voltaje con este valor o invertida. Entonces vamos a meter estas dos señales a nuestros circuitos. Viéndolo así, sería como que las dos posibilidades, tal vez debería ser un poco más grande, y vamos a colocar aquí. Para T entre 0 T entre 0 y T medios, o sea, este primer segmento. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría mi circuito? Entonces yo tendría en BI una fuente de voltaje positiva, más menos, que viene a mi capacitor, a mi diodo, resistencia y mi salida. 0, B, y acá 0. Más menos y más menos. Y para el periodo, para el tiempo, para T entre T medios y T, creo que sería más prudente colocar la verdad da igual. Tendremos un circuito parecido, pero con la entrada invertida. Más. Ok. Esperen un poquito todavía. ¿Qué no copió, no? ¿Ya copiaron? Nada. Esperen esa explicación. Ya borren los diodos, porque vamos a hacer ahí el. Bueno, si no lo encima, bueno. Ok, vamos a ver entonces. Entonces, de acuerdo a esto, ¿sí? En este primer caso, este diodo, ¿sí? Tengo más con más. Por lo tanto, este diodo estaría. Bueno, el capacitor también tiene una cierta polaridad. En este caso sería menos más. ¿Ok? Pero no nos vamos a enfocar en la polaridad del capacitor. Nos enfocamos en la polaridad de la fuente con respecto al diodo. Entonces, viene el más hacia el lado más. Por lo tanto, este diodo está encendido, está en polarización directa. Y por lo tanto, esto es equivalente, y lo coloque,
¿Vale? ¿Sí? Por eso les dije que no lo copiaran, porque es el único cambio. Ahora, respecto a este, ¿sí? Ahora este es menos con más. Este diodo es equivalente a un circuito abierto. Este es el diodo en polarización inversa. Por lo tanto, yo lo que yo tengo es circuito abierto. ¿Vale? Son las dos opciones. De acuerdo a la posición de mi diodo y de acuerdo a mi señal de entrada. ¿Vale? ¿Sí nadie? Ahora sí ya lo pueden copiar si quieren. La polaridad de los capacitores, La polaridad de los capacitores sigue siendo el mismo, porque ese no lo voy a cambiar. pero no se toman en cuenta. No, solamente analizamos en función de la fuente de voltaje. El voltaje de entrada. ¿Qué pasa? No lo recuerdo. Todavía de que te pasa los Dos caras. Eso es derecho. Es un derecho. Ahora entiendo por qué siempre sale bien en los exámenes. Nada más con que debaten tantos exámenes ya. ¿Listo? ¿Tengo? ¿No? ¿No? Esperamos. Nadie los presiona. Excepto usted. Aquí no se agarra nadie. Así que sí, poder. ¿Pero sería tomar un test con el profe Pedro? ¿Sí? Ustedes no, ¿verdad? Este grupo no conoce al profe Peter, ¿verdad? No. Aún no tienen el placer. Sí, profe Peter, nomás me tiran tierra. ¿A quién? A mí. ¿A quién lo digo? Sí, también. Dice que yo presiono mucho a mis alumnos, soy bien exigente. ¿Qué le pasa? Igual con el profe Alejandro. El profe Alejandro, mira. Vamos con los Pues invitamos al profe al torneo. Fue por otro equipo para Sí, güey. Bueno, es cierto, güey. Una que tenga. El profe Alex invita a la jugar mucho. Invitamos al profe que juega conmigo, hablamos del equipo. ¿Qué deporte te gusta? ¿Qué es tu equipo? El voleibol es con el de Blanca. Sí, sí, Yo digo que metamos en todo y llevamos a hacer ¿listo? ¿Listo? Sale. Ok, a ver. Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense bien. Rojo y esta. Ok. De entrada, ¿sí? De acuerdo al análisis que hicimos hace un rato, ¿ok? Pato, no te vayas. Es lo bueno. Corre, pues ándale. Hazlo. Qué rápido, Sale. Entonces, en este caso, al momento de que tenemos
pues un córpota, ¿no? Digamos, o mejor dicho, esta señal nos genera o nos cierra hasta cierto punto una malla en ese instante, en ese punto. Cuando nuestro diodo está en polarización directa, está encendido y por lo tanto nos genera una malla ahí. Por su parte, al tener el circuito abierto acá, aquí es como si no hubiese nada. Por lo tanto, tengo mi malla completa hasta acá. ¿Vale? Entonces, para este primer caso, la caída de voltaje en este punto sería equivalente a un 0. Porque para este punto la caída de voltaje viene en este nodo. ¿Sí? Llega, cae y hacia acá lo que yo estaría visualizando idealmente es un 0. ¿Ok? Por su parte, acá no, porque aquí la caída de voltaje va directo hasta la resistencia y es en la resistencia donde tomo mi voltaje de salida. De acuerdo a esto, por leyes de voltaje de Kirchhoff, es cierto, LVK, igual que hace un rato, tengo el voltaje de mi fuente, ¿sale? El voltaje en el capacitor, que idealmente debe de ser el mismo que acá. Supongamos el punto ideal donde este capacitor ya se llenó, ya llenó su capacidad, ¿no? Y entonces se cargó con el mismo voltaje que tengo acá. Entonces tendría el voltaje de acá, el voltaje de acá y el voltaje de salida, que es el mismo voltaje que estoy viendo en la resistencia, ¿sí? Por lo tanto tendría que, ahora, como este está invertido, sería menos B, este primer voltaje, porque está invertido, ¿sí? Luego, este voltaje, como viene menos con más, estos dos que les va a pasar, Se van a sumar. pero como es negativo, lo considero negativo nuevamente. Menos B, ¿sale? Igual hago aquí la suposición. Suponiendo que el capacitor tiene un voltaje B también, ¿no? O sea, el mismo que la fuente. ¿Vale? Entonces vamos, este menos B es el de mi fuente. Menos B, porque aquí prácticamente se tiene que restar, bueno, que sumar, perdón, con el del capacitor, ¿sí? Y nos venimos hasta, o nos desplazamos aquí hasta nuestro voltaje. Ahora otra vez, tengo menos más, por lo tanto va a ser menos B0. Lo mismo, porque no se están contraponiendo. Como todos son negativos, todos están restando en sumas. No sé, todos se van a hacer. O sea, al final de cuentas, algebraicamente esto es una suma. Que el resultado te va a dar negativo, ¿no? Pero siguen sumándose. Sumen, tengo más menos, bueno, menos más, menos más, menos más. Entonces todos los voltajes se van a sumar. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? ¿Sí se entiende el porqué de los signos? E idealmente, todo esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Ok, entonces partiendo de esto, lo que nos interesa conocer es cuánto vale el voltaje de salida. Entonces, por lo tanto, B0 va a ser igual a B más B. Ok. Este que está restando pasa sumando, restando, sumando. Y este que, como el B0 me va a quedar negativo, cambiamos de signo todo. Así. ¿Ven? ¿Sí? B más B, 2B. Por lo tanto, bueno, aquí sería una implicación. Eso, por lo tanto,
¿Ok? ¿Cómo se ve esto en gráfica? Entonces, para finalizar, y ya que copié en completo, entonces mi gráfica de salida tendría T de 0. Ok, entonces a mi voltaje de salida, a ver, vamos a marcar los puntos T sobre 2 y T. Entonces, para el instante de tiempo de 0 a T medios, ¿cuánto debo de tener? 0. Aquí lo sacamos, ¿no? De aquí se ve. Entonces aquí es un 0. ¿Ok? Y para el instante de T medios a T, que es el de acá, ¿cuánto debo de tener? ¿Ok? Bueno, ahí háganlo que sí, en verdad esto sea el doble de lo que tenemos en un principio, ¿no? Porque aquí era nada más, de aquí para acá es menos B, de aquí para acá ya es el 2B. Entonces, antes de que terminen de copiar, explicamos acá, pongan atención a la gráfica. ¿Qué es lo que me está haciendo este sujetador? Dijimos que me cambia mi valor de DC. Para esta señal, mi valor de DC está en el centro, ¿no? Si muevo mi valor de DC, desplazo por completo toda mi gráfica, estoy bajando hacia acá, y entonces esta señal baja, esta también baja, y nos está moviendo nuestra señal de DC acá. Sigo teniendo la misma cuadrada que allá, con la misma amplitud pico a pico de 2B, ¿sale? Pero ya me la desplazo de aquí para acá. Ese es el objetivo, o ese es el punto de un sujetador. No te está reportando, solamente sube o baja toda tu señal. ¿Sí? Esto lo apuntan a la nota, ¿no? Ese es el punto. Que ese sujetador está desplazando de manera vertical todas tus señales. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Sale ahora sí copiando. ¿Listo? ¿No? Te explica, ¿no? El hecho de sujetador. ¿Qué es lo que hace? ¿Sigues molestando a tu alter ego?
los dibujos. Sí. Después van a sacar el voltaje de salida de la segunda. Entonces, hacer la inyección de. ¿Ya? ¿Listo? Punto y aparte. Ejemplo. Determina el cero para la red de la figura. Determina el cero para la red de la figura. La red de la figura. Y la entrada indicada. Ok, ¿puedo borrar, verdad? Sí. ¿Y la qué? Entrada indicada. Entonces, nuestra segunda entrada, así, de aquí, de 10, nos vamos a España. ¿Qué pasa, Toño? ¿Qué pasa? Nada, pero me acordé de que casi voy a reprobar esta materia. No sufras por eso, Toño. Los dibujos son como. Pero, como sea, me estoy aplicando. Las risas no faltaron. No, que eso es tutorial y todo, que ni siquiera hubo eso.
funciones. ¿Qué dice ahí? Esos números chiquititos que dicen. ¿Cuál es? Va a tener orden. T1, T2, T3, T1, T2, T3, T4. Ok. ¿Listo? Ok, bueno, lo primero que vamos a revisar, a analizar, ¿sale? Es a partir de considerar, al igual que en el ejemplo anterior, nuestros voltajes en DC. Pues vamos a considerar primero los 10 volts, ¿qué es lo que pasa? O sea, metemos una fuente de voltaje de 10 y luego metemos una fuente de voltaje de 20, ¿vale? Y ahorita vamos a analizar cuál sería el punto. Vamos a considerar, según nos plantea que el periodo completo, no nos plantea, si no es un hecho, el periodo completo es hasta acá. O sea, en este punto es mi periodo. Entonces puedo considerar de 0 a T1, ¿no? En lugar de usar intermedios, y luego de T1 a T2, y con eso, como mi señal es periódica, pues ese periodo se está repitiendo constantemente. Entonces, haciendo un trabajo semejante hace un rato, tendríamos lo siguiente. Ahí está. Entonces, primero, para el periodo T entre 0 y T1, ¿no? Entonces, en este punto, tengo una señal de 10 volts, perdón, una señal de DC de entrada de 10 volts. Tendría entonces aquí más menos. Viene aquí el capacitor, baja, tengo mi fuente, más menos, resistencia y mi salida, ¿no? Ok, sin ponernos más estrictos en la cuestión de los resistencias y capacitores. Lo que podríamos visualizar acá, ok, tengo este más, menos. Entonces viene el más al lado menos, por lo tanto, este lado o este diodo, ¿cómo está? Está polarizado de manera inversa y por lo tanto es abierto, ¿verdad? Entonces, haciendo la sustitución hace un rato, sería equivalente a tener aquí y así, abierto, ¿no? Ahora para el otro lado, para el T entre T1 y T2.
Ahora mi señal de voltaje va al revés. Menos más. Capacitor. Mi diodo. Más, menos. Ahí. Sin gas. De 0. Ahora tendré aquí 20 volts, menos más, 5 volts más menos, ¿no? Y entonces, menos y menos, este diodo está polarizado de manera directa y por lo tanto, ahí tengo un circuito cerrado. ¿No? Ok, vámonos al de arriba. El de aquí arriba lo que nos va a ayudar, ¿sí? El de aquí abajo, este es el que nos va a ayudar para poder identificar el voltaje que puede cargar nuestro capacitor, ¿sí? Si nos fijamos aquí, cuando este diodo se encuentra encendido, ¿sí? Entonces cerramos aquí nuestra malla y por leyes de Kirchhoff tendría que este voltaje más este voltaje más este voltaje tienen que ser lo mismo, tienen que ser igual a 0, ¿no? Entonces por ley de voltaje de Kirchhoff tengo que este invertido sería menos 20 volts, ¿sí? Mi capacitor, dijimos que era aquí menos más, ¿no? Por lo tanto, menos más, menos el voltaje del capacitor, y luego menos más, menos los 5 volts, tiene que ser igual a 0. En esa manera, ¿sí? Semejante a lo que hicimos hace un ratito. Porque todas mis fuentes, si yo veo el capacitor también como fuentes, más menos, más menos, más menos, ¿sí? Ok, entonces, esto es lo que nos implicaría, si despejo el voltaje del capacitor, ¿no? Me quedaría ahí está, ¿no? Tendríamos un voltaje de capacitor de menos 25 volts. Positivo, ¿por qué? Ok, ¿esto para qué nos sirve? Porque obviamente en esta señal, ¿sí? Aquí dijimos, o lo que hemos manejado, es que aquí a la salida el P0 es 0, porque como nuestra corriente viene hasta acá, pues se corta en esa malla, a la salida P0 es 0, pero obviamente no voy a tener P0, sino voy a tener un voltaje referenciado a esta fuente de voltaje, es lo que hemos estado haciendo anteriormente. Pero lo que nos ayuda es determinar cuánto voltaje se va a quedar en este capacitor para que cuando hagamos el análisis acá, porque en el análisis de aquí arriba, como esto está abierto, esta fuente no nos afecta y mi malla completa viene así, hasta allá, ¿sí? No pasa nada por acá, nada, ¿ok? Entonces, en esta malla, lo que sí vamos a estar utilizando es este voltaje. Con este voltaje, idealmente tiene que ser ese de ahí, ¿vale?
pensémoslo en un punto, ¿no? Digamos que en este tipo mi capacitor se carga y para este punto se descarga. Se carga y se descarga. Entonces, en este instante, este capacitor tiene ese voltaje. Entonces, este voltaje con el V0. Y con eso puedo determinar cuánto va a ser V0. ¿Sí? Sí. Aquí hay, bueno, el libro, vamos a terminar el ejercicio así, respetando estos signos. El libro nos está planteando para este ejemplo el capacitor de forma invertida. No sé por qué, no sé si se equivocó en el diagrama, en la polaridad del capacitor, pero está marcando un voltaje positivo. Pero considerando el ejemplo anterior, ¿no? Y nuestro diagrama de nuestro capacitor, tendríamos un voltaje. Pero le da el mismo valor. Sí, numéricamente sí, pero cambia el signo, ¿no? ¿Será que le dice que lo igual a 0 lo igual a voltaje electrolítico, ¿no? Menos, más no. Yo creo, sí, porque sí, o sea, este es el símbolo del capacitor, este es el negativo y este es el positivo. Yo creo que el libro no invirtió el capacitor, el símbolo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene el libro? El ejemplo 222. Pero sí nos está marcando de una manera inversa la polaridad. Bueno, lo terminamos así como está. Ok, entonces, hasta ahí ya tengo un cierto voltaje. Ahora, ya que determiné el voltaje del capacitor, vámonos al circuito de allá. Nuevamente, esta fuente ya no se nos omite. Y lo que estaríamos obteniendo aquí, de acuerdo a esto, igual, ley de voltaje de Kirchhoff, sería el voltaje de la entrada, que es el VI, ¿no? Positivo. Luego, más menos. Aquí sí le tengo que restar ¿no? Porque como es más con más, el voltaje de este con el voltaje de este se van a restar. Menos el voltaje del capacitor. Y luego, no se viene nada por acá, todo llegamos hasta acá, hasta el V0, donde el V0 más menos, ¿sí? Menos con más debe de seguir teniendo. Idealmente este con este se suman, ¿no? Entonces este con este respetan el mismo signo. Menos el voltaje de salida y todo debe ser igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, V0 va a ser igual a VI menos VC. Abajo, ¿por qué es menos BC? ¿Acá? Porque mi voltaje respeta el mismo signo. Esta fuente de voltaje es negativa, ¿no? Y como tengo menos con más, ¿sí? Se van a sumar algebraicamente. Entonces por eso me queda menos con menos. Y luego aquí como tengo menos con más, esta también se va a sumar algebraicamente. Por lo tanto me queda menos. ¿Sí? Cosa que en el de acá arriba no. ¿Vale? Ahí sí. Esta es positiva, pero las otras dos son negativas. ¿Sí? 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 ¿Vamos bien? ¿Sí, Daniel? Sí. Bueno, les dejaré tarea para Ah, bueno, sí. No, sí, déjame, no, sí lo voy a hacer. Dale. Por lo tanto, entonces B0 va a ser, ¿cuánto vale VI para este caso? Son 10 volts menos mi voltaje de mi capacitor, que en este caso son menos 25 volts. Menos y menos da más. Por lo tanto, el voltaje de salida es 35 volts. ¿Sí? Entonces, en este semiciclo debemos de llegar hasta los 35. Y en el semiciclo de acá no es un 0, ¿no?
sino que aquí el voltaje que me va a reflejar es el de la fuente, que son los 5 volts, equivalente o como el ejemplo que hicimos en la clase pasada, cuando nos hace un ratito, ¿no? En la parte del reportador, ¿sale? Entonces ahí tendré un voltaje anclado en 5. ¿Qué salida es? 5 volts. Por lo tanto, ya no me cabe de este lado, pero hacemos el gráfico aquí abajo. Entonces, vamos a ver. ¿Ves? ¿Sí? Pero lo primero que vamos a ver es en el tramo de 0 a T1. ¿Ok? Entonces, de 0 a T1 nos dice que debemos de tener 35 volts positivos. Entonces, aquí era 10, ahora vamos a llegar hasta 35 volts positivos. ¿No? Y luego, ahí, hasta acá. Y luego en el tramo de T1 a T2 debemos de tener 5 volts. E idealmente se va a ir repitiendo. Por lo tanto, en T3 llevo también 25. Y en T4, de T3 a T4, nos quedamos en 5. ¿Sale? Y esa sería nuestra señal completa. Creo que sí salió. Entonces, fíjense, pico a pico, ¿cuánto tenemos? 10. O sea, desde acá hasta acá. Desde acá hasta acá tengo 30 volts. ¿Vale? En este igual, pico a pico, desde acá hasta acá, ¿cuánto tengo? 30, ¿no? Porque son 35 menos esos 5. Entonces mi voltaje pico a pico se sigue manteniendo, ¿sí? Otra vez no le está dando ganancia ni le está quitando, está dejando el mismo voltaje pico a pico. Son una señal cuadrada de 30 volts, pero ahora la subió y le dio, no solo la subió a 0, sino que le dio un voltaje de 5 volts por esa fuente de voltaje. ¿Y el examen por qué no lo hacen? Ah, cierto, pero vamos esas fechas. Ay, Dios. Sí, no, es un poco. Si no voy lleno. Si no voy lleno. No sé, güey. Y luego nosotros que se gritan que no hay. ¿Qué, güey? Es verdad. ¿Listo? ¿Qué eres? No, no estás hablando. Eres el único que pusiste imágenes en tu reporte. Ajá. Porque lo hicimos, no fuimos a hacer pruebas de laboratorio. Sí. Pero no quedaba, sí te daba errores. Me daba bien raras hasta los valores para la gráfica, pero sí es una práctica que reportaba. No creo que sea no sé si. Es que con los valores que teníamos sí daba más o menos Uno de diseño. Pero Más que nada, es que en Excel la gráfica sí me daba como. ajá. Sí, sí, varias veces. Sí. Ahora, en esta clase, los capacitores nos van a dar problemas si les metemos señales alternas de forma senoidal o triangular, o sea, continuas. En este caso,
y espero que no sé, bueno, de que haga la revisión de los ejercicios que les dejo, vamos a checar. Si se fijan, para estos casos no estoy metiendo señales senoidales ni tampoco señales triangulares. Solamente lo estamos analizando con señales cuadradas porque es precisamente la señal cuadrada equivalente a una señal de DC que puedo dividir perfectamente. Si meto aquí una señal senoidal, como va cambiando en cada instante de tiempo, ya me va a afectar a mi capacitor. Ahí ya tiene que ver otro fenómeno referente al tiempo de carga y de descarga del capacitor. Entonces, no estamos analizando ese punto, ¿sale? Porque ya eso implica integrales en el caso de los capacitores, ¿no? De hecho, creo que cuando estuvimos revisando la parte de los filtros, en que vimos filtro RC, ahí analizamos los capacitores primero como DC y luego ya en función del tiempo de la señal senoidal, ¿sale? En ese punto no dimos ecuaciones nada más. Bueno, yo les di el formulazo con la frecuencia, porque ya tienen que ver la frecuencia y tenemos que pasar el capacitor a un, ¿qué era? Inductor, no, no. La inductancia, una inductancia capacitor, no es una inductancia, es una resistencia, reactancia. Para tener nuestra reactancia capacitiva, ¿no? Y analizar nuestro capacitor como si fuera una resistencia y bla, 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 bla. ¿Sale? Entonces, no nos estamos ahorita metiendo en ese rollo. Por eso estamos analizando solamente cuadradas. ¿Qué pasa si pongo una senoidal? Ya, hay que analizar de otra manera. ¿Ok? Pues ahorita no nos metemos en ese rollo, con esto es suficiente, ¿vale? Y que sí puedan determinar el gráfico de salida a partir de una señal de esta forma. ¿Ok? Un día ejercicio, para que ya lo vean ustedes. No. Sí, o sea, ya tienen que chorear. Uno se cansa también. En cada momento es lo mismo. Tarea. No, eso son los que ejercicio. Repite el ejemplo anterior. Repite el ejemplo anterior. Utilizando un diodo de silicio. Utilizando un diodo de silicio con un voltaje de rodilla de 0.7 voltios. ¿Qué onda, Kike? ¿Qué pasó? ¿Sale? Entonces, ahora sí, es semejante. Ya hicimos un ejemplo muy parecido hace un rato. ¿Vale? Ya aquí tienen la pauta, ¿no? ¿Qué hicimos hace un rato? Solamente lo metamos como fuente de Se toma voltaje. como otra fuente, ¿no? Y nos va a generar ahí un cambio. Entonces, hagan los mismos análisis, ¿sí? En el caso de que fuese una fuente. Obviamente, en este caso, no hay nada, y nunca va a haber nada. Este tramo quedaría prácticamente igual. El que no va a quedar igual es este, porque aquí ya no sería un cablecito, sino sería otra fuente. Ojo con la polaridad y vean, en este análisis, sería el voltaje de la señal de entrada, el voltaje del capacitor, el voltaje del diodo y el voltaje de tu otra fuente. ¿Sale? Y me determina el voltaje del capacitor, etc. Háganlo. Y ahí encuentran la señal de salida. ¿Estás, Pablito? Ándale. No, sí, en tu libreta. ¿Qué pasa el pizarrón? Ahorita que llegue el pato, pasamos el pizarrón. ¿Para qué se va? Ah, pues sí, ese pato, de veras. A ver, vamos a revisar.
es el examen el próximo martes 9. No, ¿Qué? ¿15? Pues mira, si no. No, yo tengo anotado. Nomás una clase. Física del movimiento, el 15. Operacional hasta el 17. Sí, ustedes es el 9. Entonces, hasta aquí nada más. Va a venir el examen. Examen. Pues sí, güey. Es otra cosa que- ¿Quieres más? ¿Cómo es 9? La otra semana. Martes. Ah, pues el lunes. Ok, vamos a ver, vamos a ir aclarando esta situación.